taller se enmarca en el trabajo que la Agencia Española de Cooperación está realizando desde hace 4 años en tema de consulta previa de los pueblos indígenas y por dar un poco de datos históricos de recorrido de la cooperación española. España ya en 2007 formó parte del grupo de amigos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, apoyando por tanto la declaración. También en ese año España ratificó el convenio 169 de la OIT. Y ese mismo año, después de un proceso consultivo bastante exhaustivo con sociedad civil y con todos los actores, nació la estrategia de la cooperación española para los pueblos indígenas. Somos el único Estado que, sin tener indígenas en sus territorios, tiene una estrategia propia. Y bueno, en el marco de esa estrategia, de esta ECEPI, de la estrategia de la cooperación española con los pueblos indígenas, es en el marco en el cual se ejecutan las actividades del programa indígena de la AECID. ¿Okay? Y esta actividad de talleres de consulta previa es una de las actividades que venimos realizando, entre otras, dentro del programa indígena de la ECID. Este es el 4.º taller que realizamos. La filosofía de los talleres siempre es la misma. Nosotros, como agencia de cooperación, simplemente somos facilitadores de espacios de diálogo entre las 3 patas de este asunto, el tema de la consulta previa, que serían los pueblos indígenas por una parte, las empresas por otra parte y los gobiernos de la región por otra parte, ¿de acuerdo? Entonces hemos estado invitando, por parte de los gobiernos, hemos estado invitando en estos talleres a personas de gobierno y también de defensorías de cada uno de los países de la región andina y Paraguay. Por parte de empresas hemos estado invitando tanto a empresas españolas que actúan en los territorios como grandes empresas que actúan a nivel regional en los territorios, y por parte de pueblos indígenas hemos contactado con representación de cada uno de los años de los distintos pueblos indígenas de la región. El objetivo es tener un grupo de indicadores que nos dé los estándares básicos para que cualquier empresa, cualquier comunidad que recibe inversión, ya sea nacional o extranjera, y los gobiernos sepan cuáles son esas cosas básicas que no pueden dejar de hacerse. Entonces, ese es el objetivo de los indicadores, ir marcando cuál es el proceso de consulta previa y sobre todo en base en el acuerdo 169, en el convenio 169 de la OIT. O sea, el objetivo es ver cuáles son esas áreas que son obligatorias, que no son opcionales de abordar y cómo se están abordando. Y es también va a permitir una etapa de aprendizaje, tanto para la empresa, como para el Estado, como para la comunidad que recibe la inversión. ¿Por qué? Porque te dice qué es lo que dice el estándar internacional y sobre todo cómo es que se está aplicando en territorio local para el ejercicio de los derechos, o sea, para salvaguardar los derechos de cada uno. Por ahí el marco legislativo de cada país, por ahí la metodología de cómo se opera los procesos de consulta previa, ¿no? Y por ahí también alianzas entre los propios pueblos para ver cómo se tejen mejores sinergias para que el diálogo, porque de eso se trata, el diálogo entre el Estado, los pueblos indígenas y los terceros tenga una relación más de carácter intercultural. Los encuentros, desde el punto de vista de las empresas, nos enseñan a ver diferentes puntos de vista, a salirnos un poco de nuestra caja y de nuestra visión empresarial e identificar cómo otros actores como pueblos indígenas o gobierno están viendo el proceso. A veces nos cuesta un poco salirnos del confort que nos genera nuestra oficina o nuestras políticas y no nos ponemos a evaluar cómo lo están viendo otros. Es un espacio multisectorial y al mismo tiempo es un espacio de intercambio, de diálogo, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Y yo creo que también un espacio para construir confianza, ¿no? Porque eso es lo que falta, digamos, muchas veces en nuestros países, ¿no? La posibilidad de conocer un poco más la perspectiva del otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, de las empresas o de los estados, ¿no? Y conocerlo un poco más implica también
conocer las experiencias particulares que pueden tener en cada uno de sus países, ¿no? El principal obstáculo siempre es el de lograr la relación de confianza. Al final alguien llega al espacio de otro, luego cambia su cotidianidad. Entonces hay que establecer una relación y debe ser una relación de confianza. Ahí juega un tema de información, de lo genuino que sea nuestro relacionamiento. Entonces el principal obstáculo es el cómo iniciar esa relación. Si la logramos iniciar con transparencia, con genuinidad, con adecuada información, con respeto, seguramente la podemos ir construyendo, mejorando en el tiempo y a lo largo de los años pues tener un buen relacionamiento, no que no haya discrepancias, sino un buen relacionamiento que permita minimizar conflictos. Siempre vamos a tener deudas pendientes ante la sociedad y ante las poblaciones y ante el modelo de la democracia que pretendemos desarrollar. Sin embargo, también debo de reconocer que estos procesos institucionales, desde la multilateralidad, desde la comunidad internacional y la cooperación internacional, han sido sumamente importantes. Muchas veces hemos asumido roles que no nos corresponden, normalmente el rol del Estado, y nuestro rol realmente debe ser llegamos a territorios donde no hay presencia de Estado, lo que debemos es ser facilitadores para que el Estado venga, asuma esas responsabilidades y nosotros así dejemos de asumir posiciones o roles que no nos corresponden, que le generan ruido a las comunidades en ciertos momentos. Equilibrar los intereses, pues todos necesitamos de los recursos naturales, todos necesitamos de la energía, de las materias primas, todos necesitamos cuidar del ambiente, todos necesitamos cuidar de nuestra identidad, no solo las comunidades étnicas, sino todas las poblaciones, cuidar de su historia, de su identidad. Entonces, ese es el reto, ¿no? De lograr el mejor equilibrio que se traduce en la sostenibilidad de todos, la convivencia en el largo plazo y pues de eso se trata, de buscar el equilibrio entre esos diversos intereses con las restricciones que haya que tener, con ceder en lo que podamos ceder cada una de las partes, pero buscar acuerdos. Conscientes que este es un tema que tiene que abordarse para fortalecer el Estado de Derecho de cada uno de los países. Entonces, la respuesta es que siempre tenemos que hacer más, pero que es un buen momento para hacer un balance de qué no estamos haciendo en este momento y sobre todo cómo es que vamos a abordar los retos, porque el tema de la consulta previa, a diferencia de otros, es un tema que ves el resultado, es un tema que ves el resultado en terreno, que ves el resultado con las comunidades. No es un tema fácil, no es un tema que no sea controvertido en muchas ocasiones, requiere mucha capacidad técnica, pero sobre todo algo que en América Latina se requiere es la construcción de confianza y es donde entran las organizaciones internacionales. Tenemos que cambiar como sistema de vida, tenemos que cambiar nuestra ética de la acumulación de la riqueza. Tenemos que tener una nueva ética en el sentido de cómo acumulamos capital, de cómo ampliamos nuestras oportunidades. Hoy no lo tenemos. Las escuelas de negocios lo que te dicen es no te detengas ante nada con tal de lograr mayor éxito y el éxito es igual a mayor riqueza. Eso hay que desmontarlo. Hay que regresar a valores colectivos, que fue el sentido de la nación que se reflejó en el Estado en términos clásicos, pero también hay que regresar al humanismo, en términos de que lo primero es la persona humana, lo segundo es lo humano y lo tercero es lo humano.